Apocalipsis 3, versículo 11. Leo de la Biblia textual. Vengo pronto. Retén firme lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Juan, el apóstol, por el testimonio del Señor Jesucristo, se encontraba expatriado en la isla de Pasmos. Creo que es Lactancio, un escritor patrístico, dice que Juan terminó allá porque en el gobierno de Domiciano lo echaron en un caldero de aceite hirviente y el Señor lo salvó. Entonces, como vio que no se moría, lo enviaron a la isla de Pasmos, y en la isla de Pasmos el Señor Jesucristo se le apareció en gloria. Habían pasado más o menos unos 60 años después de la muerte y resurrección de nuestro amado Señor Jesucristo. Se aparece el Señor y le da 7 mensajes a las 7 iglesias ubicadas en Asia. No quiere decir que apenas había 7 iglesias en Asia, había más. Pero el Señor Jesucristo escoge estas 7 iglesias y le envía a cada una de ellas un mensaje de acuerdo a la necesidad que tiene cada una. Y este versículo que estamos leyendo nosotros acá, que acabamos de leer, Apocalipsis 3:11, nos muestran cómo la iglesia en Filadelfia, ¿cierto?, Dios le dice que siga reteniendo la fidelidad que han tenido para con el Señor, que los van a perseguir por causa del nombre del Señor y muchos van a morir. ¿Listo? Pero el Señor le dice, siga siendo fiel a mí para que nadie tome tu corona. ¿Listo? ¿Qué está tratando de decir nuestro amado Señor a la iglesia en Filadelfia? Y desde esto vamos a basarnos en la nueva serie que vamos a compartir. Nosotros, los cristianos, desde el momento que llegamos a la salvación o Dios nos salva, empezamos nuestro peregrinaje hacia la patria celestial. Y a través de la revelación bíblica, el Señor nos enseña y nos muestra cómo debe ser nuestro peregrinaje. Y la Biblia utiliza muchísimas metáforas para darnos a entender cómo debe ser nuestra experiencia de vida cristiana. Y Pablo utiliza muchas metáforas como la construcción de una casa. Utiliza la metáfora de la iglesia como un huerto, Primera de Corintios capítulo 3. Utiliza la metáfora de la carrera, de la vida cristiana. Y aquí también el Señor vuelve a hablar de un aspecto de la vida cristiana y utiliza una metáfora, y es la corona. ¿Listo? Cada uno de estos vencedores en Filadelfia tenía una corona. Y el Señor le dice, sigue reteniendo tu fidelidad para que nadie quite lo que tú tienes ahorita. ¿Qué tienes ahorita? Una corona. ¿Listo? Y el Señor Jesucristo nos muestra que Él va a venir por segunda vez. ¿Estamos de acuerdo? Por supuesto. Uno de los fundamentos de nuestra vida cristiana es la parusía, la segunda venida del Señor, en gloria y majestad en las nubes del cielo para establecer su gobierno en la tierra, una tierra restaurada. ¿Listo? Entonces, cuando el Señor Jesucristo venga, sucederá algo. Y es ahí donde nos queremos centrar, en la segunda venida del Señor. Y una de las cosas que va a hacer nuestro amado Salvador cuando venga en las nubes del cielo. Y esto que va a hacer, que vamos a mostrar por la palabra, esperamos que pueda impactar nuestra vida cristiana y reoriente nuevamente nuestra experiencia de vida como creyentes al Señor. Apocalipsis 22, a compartir de hoy va a ser temático. Apocalipsis 22, versículo 12. Dice, he aquí, vengo pronto, están signos de admiración en esta traducción, y mi galardón conmigo,
para recompensar a cada uno sea su obra. Llamo la atención de este versículo donde dice, y mi galardón conmigo. Llamo la atención a esta palabra galardón y llamo la atención a la palabra recompensar. ¿Listo? El Señor ha dicho en este capítulo 3 veces que viene. Y cuando el Señor insiste en algo, ciertamente es verdadero y como creyentes debemos prestar atención, tener nuestro corazón abierto a lo que dice su palabra. Aquí aparece esta palabra galardón que va a ser muy importante en los compartires que vamos a tener en esta nueva serie. Esta palabra galardón es la palabra griega misos. Y esta palabra sencillamente significa paga por un servicio. Significa salario. Y la segunda palabra donde dice, aquí vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar. Esta palabra recompensar significa dar de vuelta como un equivalente, compensar o recompensar. ¿Listo? ¿Qué estamos viendo nosotros con este versículo que estamos viendo? Que el Señor va a pagar a cada cristiano y va a recompensar a cada cristiano por algo. ¿Listo? No estamos hablando de la salvación eterna. ¿Por qué? Porque la salvación eterna usted no tiene que pagar por ella. Ya alguien pagó un precio muy alto por ella. Entonces, como cristianos, y entendemos que el Señor no está hablando de la salvación eterna, pero está hablando de algo que va a ser con los salvos cuando venga en gloria y majestad. ¿Listo? Y dice el texto, en el versículo en el que estamos leyendo, en el 12, va a recompensar a cada uno ¿qué? Según sea ¿qué? Según sea su obra. Y está en singular, no está obras, sino que está la obra en singular. ¿Por qué está en singular? Porque está hablando de la totalidad de lo que la persona cristiana ha hecho en el transcurso de su vida, desde que el momento en que el Señor lo salvó. ¿Listo? Entonces vamos colocando este versículo como base para decir, ciertamente el Señor viene, y cuando venga lo primero que va a hacer es algo con los creyentes, con sus hijos. Los va a galardonar y los va a recompensar de acuerdo con la obra que haya hecho. Hacemos énfasis, la salvación no depende de nuestras obras. Porque si la salvación dependiera de nuestras obras, Cristo no fuese necesario que hubiese venido a morir por nuestros pecados. No es que nos hubiésemos podido salvar por cualquier obra que hubiésemos hecho. Entonces tiene mucho sentido que el Hijo de Dios viniese a morir por nosotros en la cruz, por nuestros pecados. ¿Listo? Entonces, hermano, hay una gran diferencia en la doctrina de la salvación para los que se han perdido y la doctrina de la recompensa para los que Él ha salvado. Entonces vamos a colocar una base. Vamos a mirar cómo la Escritura en algunos versículos nos muestran la distinción entre galardón y salvación. La distinción entre recompensa y salvación. ¿Listo? Vamos a mirar unos versículos acá. Vamos a ir a Efesios. Vamos a mirar. Y vamos a establecer primero este principio. La salvación es por gracia. La salvación no es por fe. La salvación es por gracia. Dios nos salvó por su liberalidad y por su gracia. Lo que pasa es que para tomar la salvación, el instrumento que lo hace se llama la fe. Siempre hemos puesto el ejemplo, tenemos un plato de comida delante de nosotros.
y el instrumento con que cogemos la comida es la cuchara. La salvación es por gracia y el instrumento para tomar la salvación es la fe. ¿Listo? Y esa gracia, Dios nos salva por gracia, y la gracia es sustentada ¿por qué? Por la obra redentora de nuestro amado Salvador en la cruz del Calvario. Entonces, la salvación es un don de Dios, no por gracia y no por obras. ¿Listo? Y esta salvación la recibimos nosotros por la fe en nuestro amado Señor Jesucristo. Y recuerde que cuando hablamos de la fe, estamos hablando como de un paquete. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen fe, una fe, digamos, natural en las cosas. Pero cuando hablamos la fe del Señor Jesucristo, estamos hablando todos los procesos que llevan la fe. Arrepentimiento, creer en el Señor, perdón de pecados, todo lo que lleva la fe. ¿Listo? Entonces vamos a leerlo, Efesios 2:4. Voy a leer de la Reina y Valera 60. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, mire que lo que hizo, nos dio vida juntamente con Cristo. Quiere decir que la vida está ligada a Cristo. No hay vida eterna fuera de Cristo. Y cuando creemos en Cristo, el Espíritu Santo nos comunica la vida que estaba en su Hijo. Primera de Juan, la vida eterna se nos manifestó. Y en el ejercicio de la fe se nos comunica la vida eterna. Cuando se nos comunica la vida, dice el texto, por gracias sois salvos. Y llamo la atención a la palabra salvos. Muchas veces les he dicho a los hermanos que las formas gramaticales de las palabras en el Nuevo Testamento griego nos enseñan realidades espirituales y nos ayudan a entender mucho más la obra de nuestro amado Salvador. Por ejemplo, esta palabra salvos en el idioma griego está en tiempo perfecto. ¿Qué significa eso en términos más prácticos? Bueno, sencillamente significa o está hablando de una acción que ocurrió en un momento puntual en el pasado y los resultados hoy se están viendo. ¿Se me entiende? Quiere decir entonces que si el Señor nos salvó, aún mantenemos nuestro estatus de salvos, hermano. Porque nos unimos eternamente al Señor. Nosotros nos unimos al Señor por la fe cuando creímos. Unos hace 10 años, unos hace 20 años, unos hace 5 minutos. Unos hace casi 2000 años. Y entonces hoy estamos viendo los resultados de esa salvación. Hoy vemos los beneficios de esa salvación. Y también el texto, esa palabra está en voz pasiva. Quiere decir que alguien más hizo la acción de salvarme. Yo no me pude salvar solo. Ningún ser humano es capaz de salvarse solo. No tiene los recursos, no tiene la capacidad de salvarse. La salvación pertenece a nuestro Dios. ¿Listo? Entonces, somos salvos, dice el texto, por gracia. Dios, en su liberalidad, decidió salvar a los hombres. Lastimosamente, los hombres no quieren recibir la salvación dada por gracia. ¿Listo? Otro versículo, porque estamos estableciendo la salvación por gracia versus las recompensas o los galardones. Que va involucrado algo de la gracia, pero recuerde el texto que leímos, van involucradas las obras del creyente. Romanos 3, versículo 24. Recuerde que esto es un compartir temático. Romanos 3, 24. ¿Listo? Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Pablo nos muestra esta figura con la palabra, la figura de la salvación con la palabra justificados.
Y esta palabra era utilizada en el ambiente jurídico. Servía para declarar inocente a un culpable. Dios entonces, cuando nosotros creemos en Cristo, se nos aplica su justicia y ahora Dios nos ve como justos delante de Él. ¿Y sabe cómo lo hace? Lea el texto. Gratuitamente, por su gracia. Entonces las Escrituras es muy clara en establecer la salvación no por obras, sino por gracia. Dios, por liberalidad, nos ha salvado. Y Dios, por gracia, proveyó los medios a toda la raza humana para que toda la raza humana se salvara a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Listo? Entonces, la salvación eterna es por gracia de Dios. Debe quedar eso muy anclado a nuestros corazones. Pero la recompensa, que no es lo mismo, está relacionado con el ejercicio de la fe del creyente que se puede palpar en sus obras. La salvación eterna es por gracia. Pero el galardón o la recompensa es el resultado del ejercicio de nuestra fe ahora mismo. Entonces empezamos a establecer una base para que podamos entender el compartir. ¿Listo? Un cristiano sin obras es un cristiano infructuoso. Un cristiano sin obras es un cristiano que no será galardonado positivamente. ¿Somos salvos por gracia? Amén. Pero la recompensa está relacionada con mi experiencia de vivir cristiano en esta tierra, amados hermanos. ¿Listo? En donde Cristo pagará cada uno conforme a sus obras. En donde Cristo recompensará la obra de sus hijos. En el tribunal de Cristo. En la bema. Ahí el Señor recompensará la obra de cada uno de sus hijos, hermano. Estamos haciendo todo esto para colocar una base para el tema que vamos a compartir. Leamos el tribunal de Cristo. Vamos a 2 Corintios, capítulo 5, vamos a leer el versículo 9 y 10. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 9 y 10, voy a leer de la Biblia textual. Dice, voy a leerlo desde el 9 porque se toma mejor la idea. Por lo cual también procuramos, ya presentes o ausentes, serle agradable. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba conforme a lo que practicó por medio del cuerpo, sea bueno o sea malo. En su segunda venida, en gloria y majestad, nuestro amado Redentor será nuestro juez y va a galardonar a cada uno de sus hijos. Y ese galardón está relacionado ¿con qué? Con sus obras, hermanos amados. ¿Listo? Llamo la atención, por eso leí el versículo 9. Por lo cual procuramos, ya presentes o ausentes, serle agradables. ¿Por qué? Porque vamos a estar en el tribunal de Cristo. Porque vamos a estar en el tribunal de Cristo. Una de las muchas razones que también nos debe mover a serle agradables, agradar su corazón. Nosotros agradamos su corazón porque le amamos, porque Él ha ganado un lugar muy especial en nuestro corazón y es digno de que vivamos una vida que agrade su corazón. Pero también debemos entender lo que Pablo está diciendo acá. Tenemos que agradarle. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a estar ante el tribunal de Cristo. Y ahí se va a ver nuestra vida cristiana. Llamo la atención a la palabra tribunal. Esa palabra bema. La bema. Esa palabra bema en el contexto histórico
no era un tribunal donde se acusaban a los reos, sino que era un tribunal, habla de una tarima elevada, donde Pablo está utilizando la figura de los Juegos Olímpicos griegos. Y entonces el juez se sentaba en la bema, en un asiento alto, y él entonces estaba los atletas corriendo, y entonces el juez miraba quién llegaba de primero, quién llegaba de segundo, quién llegaba de tercero. Y eso es lo que significa acá este tribunal. No es un tribunal para condenación, es un tribunal para decir quién llegó de primero, quién llegó de segundo y quién llegó de tercero. Así que a correr. Ese es el sentido de este bema, no es acusatorio, en el sentido de que no es para condenación, porque el que es para condenación se halla en el trono blanco, en el gran trono blanco. Ahí sí es un trono para acusación y para condenación. ¿Y de qué van a acusar a los hombres? Juan 3:19 de la Biblia textual. Y esta es la acusación. Sé que la Reina Valera 60 dice esta es la condenación. Y esta es la acusación. Entonces se les va a acusar de qué? Que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Esa va a ser la acusación que van a hacer ese día. ¿Listo? Entonces, la figura que nos quiere mostrar Pablo es que Cristo va a estar en una tarima elevada como juez, ¿listo? Y donde ahí entonces se va a galardonar la obra de cada uno de sus hijos. Hoy Él está en el trono de la majestad de las alturas observándonos, hermanos, observando nuestra vida cristiana, observando nuestro compromiso cristiano, observando nuestro servicio cristiano, observando nuestra negación cristiana. Está observando si hemos vivido o no hemos vivido para Él. Está observando si no hemos entregado o no nos hemos entregado a Él. Está observando si vivimos para nosotros mismos o vivimos para Él. Está observando si nos negamos o no nos negamos, hermano. Está observando si amamos o no amamos. Eso lo está haciendo el juez en estos momentos. Y de acuerdo a nuestra experiencia cristiana, ese día se sentará y va a galardonar a cada uno de nosotros por nuestra experiencia cristiana. ¿Listo? Él está como juez en la bema. Se sentará como juez en la bema en ese momento. ¿Listo? Entonces, hermano, si tuvimos una vida que abundó en buenas obras, ojo, buenas obras que Él preparó de antemano para que caminásemos en ellas. Efesios 2:10. Quiere decir que el creyente, en la medida que está en comunión con su Señor, va a empezar a percibir cuáles son las obras que debe hacer. Y cuando lo perciba, espontáneamente se va introduciendo en esas obras que Dios le preparó de antemano para que anduvieses en ellas. ¿Listo? Entonces, hermanos, quiero que miremos cómo el mismo Pablo en 1 Corintios nos habla de estos galardones. Y vuelve a utilizar otras metáforas para hablarnos de esto. 1 Corintios capítulo 3. Que esto tiene que ver con la bema, el tribunal de Cristo. Ese día habrá muchas sorpresas entre los cristianos. Algunos que pensamos que van a estar, no van a estar. Y algunos que no pensamos que iban a estar, van a estar. 1 Corintios 3. Pablo va a hablar de esto. Va a hablar de la recompensa que vamos a tener delante del Señor. Quiero leer desde el versículo, vamos a leer del versículo 9. Vamos a leer del 9 y lo vamos a leer hasta el 15. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Mire que utiliza dos figuras diferentes. ¿Por qué? Porque la labranza tiene que ver con la tierra y la edificación tiene que ver entonces con las casas. Pero dice que nosotros somos más o menos eso. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento
alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá ¿qué? Recompensa. Esta es la palabra clave en estos compartires. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Qué está mostrando Pablo entonces? Que los creyentes todos tenemos el mismo fundamento. ¿Cuál? Jesucristo el Señor. Y sobre ese fundamento que fue puesto, en este caso en los corintios y en nosotros, se debe sobreedificar. Y Pablo, utilizando la metáfora, utiliza dos materiales para presentar la sobreedificación. Y en esa metáfora utiliza el fuego, que es muy importante. ¿Por qué? Porque el fuego es el que le da sentido a la metáfora. Se puede edificar con materiales como la plata, como el oro, como las piedras preciosas, o se puede edificar con madera, heno y hojarasca. Y estos dos materiales están representando nuestras obras. Quiere decir que se puede edificar una obra falsa, que tenga apariencia de verdad, pero que finalmente el fuego, cuando pase por la madera, cuando pase por el heno y cuando pase por la hojarasca, ¿qué sucederá? Lo desaparecerá, porque el fuego lleva los elementos al último estado de la materia, la ceniza. Entonces, ¿qué está tratando de decir Pablo? Juntándolo con 2 Corintios 5, 9, 10. Si nuestras obras son como el heno, la hojarasca o la madera, sucederá algo en el tribunal de Cristo. Recuerde que nos van a galardonar según sea nuestra obra. Y entonces Cristo va a buscar nuestras obras y resulta que no va a encontrar ninguna. ¿Sabe por qué? Porque el fuego la quemó. Y el otro material, dice el texto, que el otro material es entonces oro, plata y piedras preciosas. Y mira, ¿y sabe qué pasa cuando la plata y el oro es expuesta al fuego? Lo sé porque mis padres son orfebres. Papá ya partió, mamá vive y ella es orfebre. Y desde pequeño nos llevaban allá al lugar, al taller de la joyería, y ellos trabajaban el oro y trabajaban la plata. Y generalmente la plata, muchas veces compraban plata y oro que venía muy sucio. Entonces lo que hacía era que se tomaba un recipiente de hierro y se pasaba el fuego, un soplete, y empezaba a fundirse. Quedaba rojito, rojito, pero quedaba limpio. Entonces mira el efecto que hace el fuego en la plata y en el oro. Y mira el efecto del fuego en la madera, en el heno y en la hojarasca. Y esa es la figura que está mostrando el apóstol Pablo. ¿Listo? Entonces, aquí nos está mostrando Pablo que esta persona que edifica con madera, heno y hojarasca sufrirá pérdida, hermanos. ¿Dónde vamos a ver esa pérdida? Esa pérdida la vamos a ver en el tribunal de Cristo. Ahí el Señor va a revelar la verdadera obra de cada uno. Y lastimosamente muchos cristianos van a aparecer como infértiles. ¿Sabes qué es infértil? Que no produce fruto para el reino de los cielos. Hermano, y las matemáticas de Dios siempre multiplican, no resta, hermano. La vida cristiana va en aumento. ¿No le ha pasado en cada uno de ustedes? ¿No se han dado cuenta cómo el Señor los ha ido madurando? ¿No va el Señor salvando más personas? Siempre la vida cristiana es suma o multiplicación. Nunca resta, hermanos. ¿Listo? Entonces, hermano, tenemos estas dos figuras. La figura de la recompensa y la figura
de la pérdida. ¿En qué categoría queremos estar nosotros? Hermano, pero eso lo hace el Señor porque Pablo dijo que Él sembró, Apolo regó y el crecimiento lo da Cristo, completamente. Pero el crecimiento está relacionado con nuestra docilidad a su palabra. El crecimiento está relacionado con la responsabilidad de cada uno de los hijos de Dios. ¿No nos ha capacitado el Señor dándonos su espíritu para que respondamos positivamente a su palabra? Para que respondamos positivamente a sus mandamientos. Hermanos, y las obras tienen que ver con la asamblea, con la iglesia. Usted no puede desligar las obras del creyente de la iglesia. ¿Qué obras puede producir un cristiano solito en el cuarto? Edificándose el mismo, orando el mismo, sin tener ejercicio de comunión, sin tener un ejercicio de servicio, sin tener un ejercicio de ayuda, sin tener un ejercicio de amor. No hay obras ahí, hermanos. Entonces nuestras obras están relacionadas con la asamblea, con la iglesia. No se puede desligar, amados hermanos. ¿Listo? Quiero que miremos cómo Juan habla de esta pérdida, el apóstol Juan. Cómo Juan habla de esta pérdida, vamos a primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 28. Primera de Juan 2, versículo 28. Juan, el apóstol, habla de esa pérdida en otro sentido. ¿Y sabe cuál es la figura que utiliza? Una figura que más entendemos nosotros, y es que ese creyente va a ser avergonzado cuando Cristo venga. Esa es la pérdida. Aquí Juan la ve como avergonzado. ¿Usted alguna vez ha sido avergonzado? Yo sé que sí, todos nosotros. Y entonces Juan nos enseña cuál es la experiencia que tendrán los hijos de Dios infructuosos e infértiles en la segunda venida del Señor. Serán avergonzados, hermanos. ¿Listo? Recuerde, el Señor preparó buenas obras de antemano para que caminásemos en ellas. Y si las ignoramos, esa ignorancia se va a ver en el día de la bema, en el tribunal de Cristo. Seremos avergonzados, hermanos. No podemos ser irresponsables con la vida que se nos comunicó. Es la vida divina, hermanos. Es la vida de su Hijo. ¿Qué vamos a hacer con ella? Primera de Juan 2:28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Juan, siendo un anciano, le habla a los hermanos como sus hijitos, con cariño. Y les dice, mire hermano, este es el secreto de la vida cristiana. Hermano, pero yo no entiendo. Hermano, pero yo no tengo fuerzas. Hermano, pero yo no soy capaz. El secreto de la vida cristiana es permanezca en el Señor. Permanezca. Si nosotros permanecemos en el Señor nos ayudará a entender. Si no tenemos fuerza, nos la dará. ¿No lo dice así Isaías y el Salmo? Él multiplica las fuerzas al que no tiene. Nuestras fuerzas son cero. Y cuando Él nos las multiplica, Entonces, hermano, permanecer. Ese es el mandamiento. Y ojo, esta palabra permanecer, quiero decirlo para que entendamos qué trató de decir Juan. Su forma verbal está en presente y en imperativo. ¿Qué quiere decir eso? Que no es opcional. Esto es un mandamiento. Y la Biblia está llena de imperativos. Pero entonces Dios tiene muchos mandamientos para nosotros, sí, pero nos dio los recursos para cumplirlo. Nos dio su espíritu. Entonces nos da el mandamiento permanecer, y el verbo presente significa que es una acción continuada. O sea que nosotros toda nuestra vida cristiana debemos permanecer en Cristo. Toda nuestra vida cristiana, hermanos.
Ese es el secreto. Así seamos torpes, así no entendamos muchas cosas, así no tengamos fuerza, así seamos débiles, si permanecemos en Él, Él nos va a ayudar, hermano. Permanezcamos en Él. ¿Listo? Entonces, hermano, el requisito para una vida fructífera es permanecer en Él. Entonces, ¿qué entendemos con esto? Ya entendemos por qué muchos cristianos no dan fruto. ¿Por qué? Porque no permanecen en Él. Permanecen en la novela de las 7, ¿cierto? Y al permanecer, yo no sé cuál es la novela de las 7, pero al permanecer en la novela de las 7, no permanecen en Cristo. Entonces, por eso hay veces no entendemos tantas cosas, porque no permanecemos en Él. Al permanecer Él nos da sabiduría, nos da entendimiento, nos da ciencia, nos da revelación. La vida cristiana va en aumento, hermanos. ¿Listo? Y entonces, hermano, y ahora, hijito, permanecer en Él para que cuando se manifieste, tengamos confianza para que en su venida, esa palabra venida es la parusía, o sea, la segunda venida del Señor, no seramos avergonzados. ¿Listo? Entonces, ¿qué es ser avergonzados? Bueno, significa retraerse, demostrando temor y bajando el rostro a tierra. Generalmente cuando nos avergonzamos, lo que hacemos es que bajamos la cabeza por la vergüenza que tenemos. Y no deberíamos levantar nuestra cabeza por la venida del Señor. Mire lo que va a causar una vida cristiana improductiva, una vida cristiana infructuosa, hermanos. Entonces, hermano, permanecer en Él para que no nos alejemos avergonzados de Él. ¿Listo? Entonces, hermano, tenemos las dos experiencias cristianas. Tenemos la experiencia de la recompensa cuando el Señor venga, del galardón cuando el Señor venga, pero también tenemos la experiencia de la pérdida y de la vergüenza de los cristianos. Dios nos ama, pero Dios también nos conoce. Y se lo voy a demostrar. El reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes. 10 de ellas todas sensatas. ¿Qué es eso? El Señor sabe, aunque nos ama, sabe con quién está tratando. 5 eran sensatas y 5 eran insensatas. No quiere decir que la mitad de la iglesia es sensata y la mitad insensata. No, es una manera de hablar de que efectivamente habemos muchos todavía que nos cuesta. ¿Listo? Entonces, aunque el Señor nos ama, nos muestra esta realidad. Entonces tenemos la experiencia de la recompensa, galardón, y la experiencia de la pérdida y de la vergüenza. ¿Listo? Entonces, colocamos esto primero como base para mostrar que la salvación es por gracia, no por obras. Segundo, para mostrar que Cristo, cuando venga, he aquí vengo pronto y mi galardón conmigo, nos va a recompensar. ¿Listo? Esperamos que los que estemos escuchando seamos todos recompensados positivamente. Y hay una figura que utiliza las Escrituras para hablar de esta recompensa. Y esa es la serie que vamos a comenzar en estos días, a partir de hoy. La figura que utiliza el Espíritu Santo para hablar de las recompensas son las coronas. Cuando usted mira las Escrituras y mira el contexto histórico, se va a dar cuenta que esa es una de las figuras muy utilizadas por los escritores del Nuevo Testamento para hablar de la recompensa. Entonces vamos a estudiar las coronas en las Escrituras. ¿Listo? Para estudiar las coronas en las Escrituras, entonces, vamos a dejar una base en el día de hoy. Vamos a entender qué son las coronas en el Antiguo Pacto y qué son las coronas en el Nuevo Pacto. Generalmente la palabra utilizada en el Antiguo Testamento hebreo para coronas es la palabra nexer. Y esa palabra significa dedicación, consagración y corona real. Eso es lo que significa esa palabra nexer. Y en el griego del Nuevo Testamento, la palabra para corona es la palabra estéfanos. Esa es la palabra griega para corona.
Y esa palabra estéfano significa aquello que rodea. Y se traduce como corona, guirnalda o trenzado. Eso es lo que significa. ¿Listo? Entonces vamos a mirar en las Escrituras la figura histórica de la corona. ¿A quién le colocaban una corona? ¿Por qué le colocaban una corona? ¿De qué material era la corona? ¿Listo? Entonces, empezando en el Antiguo Testamento, la corona Nezer, en el Antiguo Testamento, era para los hebreos, como lo dijimos ahorita, símbolo de dedicación, de consagración del rey a su ministerio. ¿Listo? Y esa investidura del rey se mostraba con la coronación, como sucedió con el rey Josías. También la corona se usa como figura poética en el Antiguo Testamento para enseñar la honra especial de alguien. Así la mujer virtuosa es corona de su marido. ¿Listo? También se utiliza en esa figura. En el Nuevo Testamento, la palabra estéfanos hace referencia a la corona y al premio. ¿Listo? Esta palabra estéfanos, los griegos la entendían muy claramente. ¿Por qué? Porque los griegos iban a los Juegos Olímpicos, a los Juegos griegos, a los Juegos atenienses. ¿Listo? Y ellos veían cuando alguno de esos atletas triunfaba, ¿qué hacían? Le colocaban una corona. Entonces la figura, cuando ellos la leen, la entienden claramente, porque en el tiempo en que ellos recibieron la carta, ese era el común denominador. ¿Listo? Entonces esa corona hace referencia al premio, ¿cierto? A la recompensa que se merecía el atleta por haber ganado su certamen. ¿Listo? Y esa corona se entretejía, eso es una guirnalda, que se entretejía de muchísimos materiales y generalmente eran algunas hojas. Por ejemplo, unas eran de laurel, unas eran de perejil, ¿sí? El perejil la utilizaban para hacer las coronas de perejil, otras eran de olivo y hay veces hacían coronas de oro que imitaban este tipo de coronas vegetales. ¿Listo? Y el apóstol Pablo hace muchas veces muestra esa metáfora de la corona, ¿listo? Y compara la vida cristiana con esas carreras de esos juegos, hermano. Él es el que más compara la vida cristiana con la carrera de los Juegos Olímpicos, y entonces al final de cada carrera hay una coronación, ¿listo? Y esa coronación viene ¿por qué? Bueno, se sobreentiende que el atleta, ¿qué hacía? Se disciplinaba, se negaba, se esforzaba, practicaba. O sea, todo lo que el atleta hacía lo está utilizando Pablo para mostrarnos cómo debe ser nuestra experiencia como cristianos, hermano. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar de eso. Y como está hablando de una corona, la figura del tiempo tiene una salida y tiene una meta. Nuestra salida es Cristo y nuestra meta es Cristo, hermano. Hágase esta imagen. Cuando el Señor lo salva, es como si lo colocara en la salida. Señor lo salva y ¡pum!, lo pone en la salida y usted está ahí listo. Arranque y hágale y corra la carrera. Y la meta es el mismo Señor. Es la meta de nuestro supremo llamamiento, apreciados hermanos. ¿Listo? También la estéfanos, la corona, se muestra como figura de lo que sucedió con el Señor Jesucristo, que fue coronado de espinas. ¿Listo? También habla de la burla que hicieron los soldados con nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Listo? Entonces, hermano, las recompensas celestiales que Dios tiene para cada hijo están representadas en las coronas. Entonces vamos a estudiar las coronas. Vamos a mirar en las Escrituras qué enseñan cada una de estas coronas. ¿Qué nos está mostrando nuestra vida cristiana en particular? ¿Qué nos quieren mostrar?
¿Cómo vamos a hacer nosotros entonces para ganarnos esas coronas? Y 1 Corintios 9 muestra claramente cómo se otorgan las coronas. Hay unos principios básicos para otorgar las coronas. Entonces nosotros vamos a ver, puede variar, porque de pronto seguimos leyendo y encontramos por ahí otra corona, o de pronto quitamos alguna que pensamos que era y no lo es. Vamos a ver la corona de espinas versus la corona de gloria del Señor Jesucristo. Tenemos que partir por Él primero, porque Él es nuestro ejemplo. ¿Listo? Claro que nosotros no vamos a llevar corona de espinas, pero Él la llevó para que nosotros no la lleváramos. ¿Y sabe qué habla la espina? De la maldición de la tierra. ¿Listo? Corona de justicia para quienes aman la venida del Señor. Corona de vida para quien salga victorioso en la prueba. Corona incorruptible de gloria para los pastores que pastorean según el corazón de Dios. Corona de vida para quienes son fieles hasta la muerte, o corona de mártir, también se puede llamar así. La corona incorruptible, 1 Corintios 9:1, y la corona de los vencedores, esa es la que leímos ahorita nosotros en Apocalipsis 3, versículo 11, hermanos. Entonces nos vamos a sumergir en la palabra para comprender esta figura que utiliza el Espíritu Santo, para que nosotros entendamos cómo debe ser nuestra experiencia de vida cristiana si queremos ser recompensados en el tribunal de Cristo. ¿Listo? Entonces, hermano, aspectos prácticos. 1. Entender la diferencia entre galardón, recompensa y salvación. Esto debe ser claro para nosotros. Usted no se va a esforzar para que el Señor lo salve. No importa cuánto esfuerzo haga, no importa cuánta fuerza haga, Dios no lo va a salvar a menos que se arrepienta. Entonces la salvación no es por obra, es por gracia. ¿Listo? Segundo, ¿qué aprendemos nosotros de lo que acabamos de leer en la palabra? ¿Respondemos nosotros con fe al llamado del Señor para permanecer en Él? Cada uno podrá responder en su corazón. ¿Qué más aprendemos de estos textos que leímos en el día de hoy? La necesidad del creyente de vivir en las obras de Dios. Necesitamos involucrarnos en las obras del Señor, hermanos. Y esto nos ayuda y nos despierta a eso, hermanos. La necesidad de obrar conforme a la fe. ¿No lo dice Jacobo Santiago? Que la fe sin obras es ¿qué? Y aprendemos de esto que estamos empezando a considerar, a entregar nuestras vidas al servicio al Señor y a su casa. ¿Por qué? Porque le amamos, y 2, también queremos ser recompensados.